Comenzamos con la primera ponencia del día de la fecha, TRB túneles de retención variable, túneles de congelamiento. Le damos la bienvenida al ingeniero Javier Crosetto de la firma Crosetto Ingeniería. Buen día, mi nombre es Javier Crosetto, soy el titular de Crosetto Ingeniería y la idea es volver a hablar con ustedes sobre un tema, en este caso túneles de congelamiento continuo. La idea de este curso es brindar no solamente una visión desde el punto de vista termodinámico o de refrigeración del túnel de congelamiento continuo, sino también de dar una idea de la integridad o cómo se integra este equipo a la cadena, a la etapa productiva de un frigorífico, y buscarlo desde otro lado al enfoque de descripción. Para lo cual entendemos que lo primero que debemos tener para saber cómo funciona un túnel de congelamiento continuo o túnel de retención variable también llamado, es saber qué ventajas tiene esta tecnología. Yo enumeré algunas de estas ventajas, como vemos en pantalla, como por ejemplo, la primera es, esta clase de equipos tiene una congelación simultánea en diferentes tipos de productos o diferentes tipos de congelación. Eso lo estaremos viendo, es una de las ventajas que uno puede congelar o enfriar dependiendo del tiempo de retención que tengan dentro del mismo equipo. La que está más resaltada es mejor distribución de aire del producto, logrando una mejor evolución de enfriamiento y congelamiento. ¿Por qué? Y porque es la base o el tema original, o lo que más pesa en el equipo es justamente eso, el orden que le da para que el flujo siempre tenga, el flujo de aire siempre tenga el mismo frente, o área de troca, como le dicen los brasileños, área de intercambio, para lo cual con eso se logra una distribución de aire correcta y pareja en todo el proceso. Eso brinda lo que estamos logrando, lo que estamos viendo. Ahorro mano de obra debido a que es automático su carga y su descarga, ahorro de coste de energía que tiene que ver con la segunda, debido a eso justamente, porque ahí hay una posición de cuál ahorra más, un manual o un automático. Bueno, si debido a este orden correcto, si el manual lograría, en un turno manual lograríamos tener un orden correcto también y una distribución pareja, y bueno, ahí hay que discutir los ahorros, pero en la parte ustedes saben que eso no pasa. Gran capacidad de carga gracias a su diseño compacto, ahora lo veremos, largos periodos de funcionamiento entre paradas de descongelación, en estos túneles se descongelan semanalmente o quincenalmente, sistemas logísticos automáticos de carga y descarga con múltiples, justamente lo que hablábamos, múltiples indicadores de parametrización y tiempo, estrategias de carga y descarga flexible, parametrizable a una adaptación rápida en condiciones de producción cambiantes. Veremos cómo hacer eso, qué significa eso. La interacción con las bases de datos que permite almacenar, bien, veremos qué significa y cómo hacerlo también, cómo hacer o qué parámetros hay que tener en cuenta para poder tener una idea de qué significa la ventaja número 12. Alta disponibilidad y rápido análisis de los errores de mantenimiento remoto, eso es muy bueno. Y gestión de inventarios y reglas de funcionamiento complejas y adaptadas a un WMS o WSS. WMS es un sistema de manejo de almacenes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el túnel no solamente es un equipo de congelación, sino es un almacén de transferencia. Así lo tratamos. Pues bien, para empezar, lo que primero tenemos que ver es la clasificación de esta clase de túneles. Y en la industria se clasifican en dos grandes grupos. Hay otros más, antes eran a rodillo, pero hay dos grandes grupos actualmente. Los de flujo transversal y los de flujo longitudinal. ¿Qué significa flujo transversal? Flujo transversal es justamente lo que están viendo la flecha. El producto va como la flecha negra y el aire atraviesa de manera transversal justamente al producto. Esto se da mucho menos aquí en Sudamérica, esta clase de equipos, los proveedores han adaptado mucho menos. Tiene sus ventajas debido a producciones muy cambiantes, debido a que cada conjunto de pisos tiene una línea de evaporadores. Eso hace que uno pueda apagarlos y trabajar siempre con el mismo nivel y alta eficiencia dentro de esta clase de equipo. En lo de flujo longitudinal es más complejo hacer eso, adaptar eso. Cuando hay bajas producciones, la eficiencia del congelador no es la mejor.
es para trabajar prácticamente lleno, pero existen estrategias de software como para poder brindar una solución si es que eso sigue pasando. En esta clase de congeladores longitudinales, para que se entienda, que es lo que vamos a tratar en este curso, debido a que en Sudamérica y en América prolifera mucho más esta clase de tecnología. Para entender la distribución de aire de esta clase de equipos, que es lo primero que hay que entender, he preparado un video en el cual ustedes están viendo el equipo tiene un evaporador en su parte trasera, 2 elevadores, ¿verdad? Y a través de una estructura, el evaporador sopla y retorna el aire por los conductos laterales, volviendo a pasar por detrás y volviendo a enfriar y evolucionar el aire a través de el evaporador. Hay una cosa interesante de ver aquí, de que por supuesto esta zona trasera es una zona de alta presión, y la zona de adelante es una zona de baja presión, apta para poner lo que significan los transportadores de ingreso y de egreso. Para lo cual es interesante entonces ver qué partes fundamentales tiene esta clase de equipamiento. Como vimos, un evaporador en la parte trasera, una estructura de bandejas ordenadas simétricamente, eso hace que justamente el área de alta presión se vea expuesta digamos, una vez cargado el túnel o una vez totalmente cargado o como evolucione, el área siempre es la misma, el área de intercambio. Eso hace que la velocidad del viento sea siempre la misma y logramos la tan famosa distribución de aire. Se puede cargar por piso o se puede cargar por fila. Cuando hay baja producción, algunos túneles se cargan por fila, entonces siempre tenemos la misma área. Si trabajamos con altas producciones, trabajamos con piso. Transportadores externos, hay todo un tema con los transportadores externos, porque también se puede, los sistemas de entrada-salida, digamos que es un diferencial, y es un tema que no lo vamos a tratar mucho ahora porque es un tema en sí, en algún momento lo vamos a tratar. ¿Qué significa no solamente el transportador interno, el transportador de acumulo, perdón, sino qué hay que hacer para ingresar de manera correcta y qué hay que hacer para salir de manera correcta? Bueno, transportadores de ingreso y egreso son los claves. Estos transportadores tienen como particularidad o como punto complejo de que son transportadores expuestos a baja temperatura como a alta temperatura. Hay que tener cuidado, es un foco de formación de hielo dentro del túnel. Sistema de pateo de cajas y de bandejas, y elevadores trasero y delantero, que son lo más importante del túnel. Aquí vemos una vista frontal. Para comprender el funcionamiento básico de este túnel, me basé también de un video donde ustedes pueden ver que el túnel en su parte operativa funciona de esta manera. Tiene una cinta de ingreso, como habíamos hablado, un elevador delantero y un elevador trasero. En dicha cinta de ingreso, las cajas, obviamente, van ingresando de a pares o de a tríos, en filas. Esas son tomadas por un pateador, como estamos viendo, un sistema de pateo, y depositadas en la bandeja. El elevador lleva sincronizadamente con el elevador trasero, lleva al piso deseado, y ahí el sistema de pateo de bandejas, o sea, el transportador en este caso empieza a hacer la bandeja, no el producto, es pateada. Este túnel se le llama túnel de N bandeja más 1, porque una vez que pateó una bandeja, viene por el piso de retorno, sale otra bandeja. Por eso es N bandeja más 1. De ahí es llevado al elevador trasero de descarga, y del elevador trasero de descarga la bandeja es retirada y las cajas son salidas por la cinta transportadora para volver a posicionarse y volver a cargar el túnel. Lo que yo les mostré es la forma básica del túnel de congelamiento continuo. Ahora, ¿cómo seleccionar un túnel? ¿O qué hay que tener en cuenta para seleccionar un túnel? Nosotros, acá en Crosset Ingeniería, le llamamos al criterio de selección el criterio de las 4 capacidades. ¿Qué significan las 4 capacidades? Primero, hay que definir, en un túnel hay que definir bien qué significa, qué es lo que queremos como capacidad estática. La capacidad estática hace referencia a sus estructuras. Sería qué grande es, cómo grande es, qué bandejas se tendrán. O sea, la parte geométrica del túnel. La capacidad dinámica tiene que ver más con la producción y la termodinámica. O sea, qué producción diaria deberíamos tener dentro del túnel. Ahora definiremos bien eso, pero
apunta a eso. La capacidad operativa, que es la cuarta, que nadie le da mucho artículo, pero es muy importante cuando nosotros ya van a ver un ejemplo que es de conflicto, es la parte de tiempo de ciclo, o límite mecatrónico, decimos. Es la velocidad instantánea del túnel, básicamente. Y después hay una cuarta capacidad que se impone hoy en día, que es la capacidad tecnológica. Y esa es la clave o el diferencial del túnel. El nivel de gestión que pueda tener ese túnel, o el nivel de integración a la cadena productiva, al proceso productivo del frigorífico. Ahora bien, ¿cómo se calcula esa capacidad estática y dinámica? El concepto de capacidad estática define el nivel de producción, se define por el nivel de producción deseado versus la cantidad de horas de producción dentro del túnel. Puede existir varias capacidades dinámicas dentro de un túnel. O sea, el congelado básicamente se trata de 32 horas o 36 horas, por ejemplo, en el cartón, en la caja de cartón de carne, el congelado trabaja siempre en 36 horas o en 48, en régimen de 48 horas, y el enfriado en 4. O sea, las capacidades dinámicas de tratamiento dentro del túnel de congelado son muy diferentes que para el enfriado. El enfriado va a estar 2 horas dentro del túnel y el congelado va a estar 48 horas dentro del túnel. Para lo cual, la capacidad dinámica entonces va a ser el número de cajas por la cantidad de horas de dicha caja que se necesite para lograr el tiempo deseado. La capacidad estática es la capacidad que expresa lo que habíamos dicho, el dimensionamiento total en kilos que deseamos tener en el túnel. Y la definición o es función de la capacidad dinámica por el tiempo de retención dividido en el intervalo productivo. Y ahora veremos qué significa eso. Si el tiempo de retención es menor a las horas de producción, entonces la capacidad dinámica es igual a la capacidad estática. Me olvidé de decirles que la capacidad operativa es función de la sumatoria de subciclos del túnel. O sea, el túnel tiene subciclos, como habíamos visto en la filmina anterior. Sería el subciclo de ingreso, el subciclo de posicionamiento y pateo, el subciclo de retorno y descarga. La sumatoria de esos tiempos hacen la capacidad operativa. O sea, y se expresa en bandejas por hora. ¿Cuántas bandejas por hora puede sacar este túnel? Multiplicado por la cantidad de cajas, nos va a dar la capacidad operativa, que no necesariamente los buenos diseñadores de túnel dejan bastante margen en esa capacidad debido a los picos operativos de la producción. Ahora bien, ¿cómo se calcula esto? Suponiendo carne vacuna de caja de cartón de 22 kilos, una producción de 1000 horas que se necesite, una producción de 1000 horas de caja, un intervalo productivo de 8 horas por día, una entrada de 10, una salida de 18 y una temperatura de operación de menos 35. Es un estándar esto en la industria, en el segmento de la carne, que es más o menos el que yo manejo. La capacidad dinámica entonces va a ser 1000 cajas por hora por 8 horas. Se adopta el tiempo de congelado 48 horas, el régimen, o sea, el intervalo productivo, para el cual la capacidad estática va a ser 8000 por 48 dividido 24. El túnel va a tener que tener 16000 cajas para poder trabajar esa producción. El doble, obviamente, porque el régimen es 48, que es lo que se necesita. De la capacidad operativa se saca, del fabricante, se saca que tenemos una bandeja de 32 cajas y la sumatoria de los ciclos son 32 segundos. Entonces la capacidad operativa va a ser 3600 dividido 82 por 32, 1400 cajas por hora. ¿Qué significa? Ese túnel está bien, porque si la producción necesita 1000, la capacidad operativa necesita 1600. Y acá hay un temita. Si nosotros hacemos el cálculo al revés, que suele pasar una vez comprado el túnel, nos puede llegar a dar que la capacidad, de las 16.000, sacamos la capacidad dinámica que puede llegar a tener ese túnel, en términos termodinámicos y quizá también en términos, estamos haciendo un error, porque nos va a dar 8.000 cajas por hora. Ahí ya la capacidad de producción va a ser mayor que la capacidad operativa del túnel, va a ser más rápida, y en ese caso estamos cayendo en un error. Eso es típico cuando uno quiere pasar enfriado y está a alto volumen de congelado. Bueno, en un túnel empieza a hacer menos, digamos, no alcanza la producción debido a la capacidad operativa, no tanto a las otras dos capacidades. Una vez comprendido esto, pasamos a la capacidad tecnológica. ¿Qué es la capacidad tecnológica? La capacidad tecnológica es la capacidad de integrar ese túnel a los diferentes esquemas productivos. En general, la mayoría de los túneles que hay en el mercado tienen menor o mayor software como este, donde estos son software de nivel 1,
o sea, escadas, HMI, donde lo importante que haya acá es que tengamos un variador por cada motor y que podamos ver que las corrientes, las velocidades de eje, las frecuencias, las tensiones, eso es algo normal. Ahora, el diferencial para esto es esto, un WSS, un Workout Control System. El Workout Control System va un poco más allá de esto, ¿y qué es? Ya da las cajas por bandejas en cada piso donde se encuentran y qué clase de producto se encuentra dentro de la caja para asociar tiempos, alarmas, tiempos de retención, estado de funcionamiento, código de ingresado, dar una trazabilidad y o una regla de salida quizás, o lo que van a ver después, dar flexibilidad e integración futura. Por ejemplo, mire lo que se está atendiendo hoy en día. Hoy en día se tiende a tener túneles donde se usa un elevador de ingreso, el cual multiplexa, por ejemplo, aquí 4 grandes familias de productos. Estas 4 grandes familias de productos se puede suponer que sean enfriado, congelado y menudencias, donde acá como vemos las familias se van ordenando en cada uno de los transportadores de entrada debido a este elevador. Una vez que estas familias se acumuló en el ciclo correspondiente, son depositadas dentro del túnel de esta manera, sería por piso, por familia. Pero ahí no completamos una buena ecualización de la producción. ¿Qué hace? En los valles donde no hay producción, el túnel saca desde atrás las familias y las vuelve a pasar por el multiplexor, o sea, por el ordenador. Ahora ya, si la familia tenía 4 códigos, vamos a separar cada bandeja por cada código. Entonces, fíjese que uno puede comprar un túnel, pero es que no tenga esta capacidad de integración o de escalabilidad o de flexibilidad, es un problema, te digo, porque la evolución de todo lo que es trazabilidad está con nosotros y está viniendo. De esta manera, para terminar el concepto y adelantando el tema, una vez que vuelva a pasar, se va a ordenar de la manera que dice el video y vamos a tener una salida a la producción mucho más ordenada y por consiguiente menores costos de integración en lo que es, trabajo automático de paletización. Para dar una conclusión a lo que hemos visto y a lo que he descrito, hay que, y para dar un cierre a lo que estamos hablando, para poder comprender mejor un túnel, sin duda tenemos que tener en claro qué ventajas nos brinda esta tecnología, o al menos cuál de ellas, de las que enumeré, es la que más pesa. Las partes fundamentales hay que conocerlas, las estructuras, los elevadores, cómo están hechas, si son galvanizados. Y hay una cosa importante, los túneles antiguos se sincronizaban, los elevadores se sincronizaban con un eje. Actualmente la tendencia es que la mecatrónica sincronice los elevadores y uno pueda tener mayor... ¿Cuál es el problema? No es que no funciona lo anterior, pero en el transcurso del trabajo del túnel, los desgastes hacen que la mecánica sea más compleja de ir acompañando en el mantenimiento debido a que pierde tolerancia. En cambio, cuando la mecánica o la mecatrónica es más simple, es más admisible para los ajustes, o sea que esa es una tendencia que tiene que ver con un tips, por ejemplo, de cómo analizar las partes fundamentales de un túnel, y después tener muy en claro la capacidad estática, la capacidad dinámica, pero no solo esas dos capacidades que son productivas, sino la capacidad operativa y la capacidad tecnológica que tiene el túnel. Son cruciales. Estos equipos son de alto factor de servicio y de utilización, y la clave está en la integración mecatrónica de sus elevadores. El túnel es su elevador, sin duda, es eso. Es donde sucede todo. Donde uno asocia el producto a la bandeja dentro del PLC y la asocia y eso hace que todo se dispare hacia adentro. Y su diferencial, créanmelo, es su capacidad tecnológica. La forma de integración, ya sea ahora o en el futuro. Desde ya, muchas gracias por haberme escuchado. Y nada, quedo a la espera de preguntas. Gracias. A continuación, el ingeniero Javier Crosetto, de Crosetto Ingeniería, contesta algunas preguntas del público.
Espero que les haya gustado lo que hemos visto sobre lo que es los túneles de congelamiento continuo. En realidad es bastante más extenso el tema, pero intenté hacerlo lo más compacto posible. En los próximos cursos lo daremos más detalle de qué significa esta clase de equipos, y ejemplos. Lo que sí me han llegado algunas preguntas, que voy a responder brevemente. Por ejemplo, me preguntan si estos equipos son autoportantes o no autoportantes. ¿O qué significa? Yo, primero, le diría que qué significa autoportante o no autoportante. Autoportante es que el panel aislante esté, ¿cómo que se, el panel aislante esté sostenido por la misma estructura del túnel o eh, sostenido por una estructura externa. Estos túneles son de gran estructura y no necesariamente se necesita. Yo recomendaría que sea autoportante, porque ya la misma estructura acá, en general la autosostiene y verifica para los esfuerzos de viento, siempre hablando en lugares que la CIRSOC, digamos, lugares 1, 2 o 3 de la CIRSOC. Ahora ya, cuando es un poco más complejo, tendremos que ver el caso específico. Me pregunta también sobre los periodos de congelamiento, que creo que lo enuncié. Los periodos de descongelamiento de estos túneles son semanales o quincenales. Si está bien hecha la adecuación de hielo a la entrada, 15 días tranquilamente puede aguantar un túnel sin perder eficiencia. Recomendamos que sea semanalmente. Y algunos no han entendido mucho la clasificación que se hace en un túnel de estos nuevos túneles de reclasificación, todo eso lo que vimos en el último videito es una reclasificación interna. El túnel internamente, una vez que deja de entrar mercadería de la producción, puede empezar a recircular y ahí a volver a multiplexar y a reclasificar las cajas para ordenarlas por bandejas. En el próximo curso los voy a ¿cómo se dice? A profundizar esos temas que son importantes porque ordenan la producción posterior al túnel, ¿no? Y por último me preguntaron sobre qué grasa es recomendada para esta clase de túnel, grasa y aceite, y si los motores son especiales. Los servoaccionamientos no son especiales. Lo especial es su grasa, que la que se usa mucho es la Aerogel Fluid grado 7 y la grasa, la Aerogel Grace grado 7. Por supuesto, mis compañeros tenemos un experto que puede profundizar este tema mucho mejor que yo. Y nada, desde ya les deseo muchas gracias por haberme escuchado. Gracias Héctor, gracias Guille, gracias Daniel, y gracias a todos los que se tomaron su tiempo para escucharnos. Y los espero en la próxima, en la conferencia posterior. Muchas gracias.